Saben que Gabriela ya estuvo en una oportunidad acá en sintonía con Enrique Samar para comentar y para hablar acerca de su libro que se llama La formación docente viva, una experiencia colectiva en el Instituto Victoria Olga Cosentini de Florencio Varela. Y bueno, queremos charlar con ella un poco acerca de su experiencia en este Instituto de Formación Docente, pero antes, si me permitís, Gaby, vamos a presentarte bien formalmente. Sí, me parece que hace falta presentarte. Gaby es profesora para la enseñanza primaria, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y especialista en nuevas infancias y juventudes. Se desempeñó como maestra de grado, profesora de nivel medio y nivel superior. Cuenta con amplia experiencia en capacitación docente, habiendo trabajado con docentes, directivos y supervisores de todo el país. Ha publicado numerosos artículos en revistas educativas, escrito libros con propuestas didácticas destinados a docentes de escuelas primarias y ha participado en la producción de materiales editados por el Ministerio de Educación de la Nación de la gestión anterior. Sí. En los últimos años estuvo a cargo de la dirección del Instituto de Formación Docente número 54, Victoria Olga Cosentini de Florencio Varela, en el que desarrolló una intensa experiencia por la que recibió el premio Mujeres Innovadoras 2013 en el rubro labor docente otorgado por el Senado de la provincia de Buenos Aires. ¿Dato? ¿Qué tal, ¿No es cierto? Y también tenemos en línea a alguien más que está allí, Angélica Graneros. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Bien, muy bien, gracias. Gracias por atendernos esta mañana tan temprano y por estar aquí junto a nosotras con Gabriela para hablar de esa experiencia maravillosa que han tenido en el instituto. Olga Cosentini, ¿vos actualmente estás dirigiendo el instituto? No, Sí. yo ya me jubilé. No, Angélica. estoy hablándole a Angélica. Perdón. Sí, actualmente estoy a cargo de la dirección. Bien, o sea, Gabriela se ha jubilado y vos entraste en el cargo de Gaby. Sí, yo estaba como regente cuando ella estaba como directora. Después estuvo un director, Carlos Ferrera, y en ese momento yo pasé a la vicedirección. Y bueno, actualmente él renunció al cargo y estoy yo a cargo de la dirección ahora. Bueno, felicitaciones. Entonces. Bueno, muchas gracias. Sí. Un amplio trabajo que te ha dejado acá sí. Gabriela Salaski. Una enorme responsabilidad. Me imagino que sí, que sí. Y Sí, mira, sí. la propuesta, Angélica, es la de conversar un poco acerca del libro que escribió Gabriela y de la experiencia, ¿no? Sí. Que han vivido y que han vivido, vos también has vivido a lo largo de estos años en el tema de la formación docente. Yo quería preguntarte, Gaby, ¿por qué el nombre de este libro, La formación docente viva? Bueno, un poco en el libro se relata, tiene que ver con un libro que escribió Victoria Olga Cosentini, que se llamaba el libro La Escuela Viva. Y cuando estaba yo recopilando toda la experiencia que habíamos tenido en la institución durante estos años, y como el instituto se llama Victoria Olga Cosentini, me pareció que era una síntesis de nuestra propuesta con el nombre del instituto. Y en cierta medida es por lo que se relata en el libro se ve que la formación docente estaba viva en el instituto, ¿no? Entonces me pareció que reflejaba la experiencia, ¿no? Bien, para ir aclarando, digamos, un poco algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el rol directivo, ¿no? Vos decís,
vos decís en un momento del libro que no es lo mismo gestionar, una palabra muy utilizada sobre todo en estos 90. últimos 6 meses. Sí, ahora volvieron, casualidad. El tema de las gestiones, no solo en educación, sino en todos los ámbitos. Atraviesa, digamos, todas las actividades. Vos decís que no es lo mismo gestionar que dirigir y coordinar, ¿no? Amplianos esta idea y después, Angélica, te pregunto a vos cuál es tu opinión también. Sí, bueno, lo que pasa que este libro ya tiene unos años y quizás en ese momento estaba en auge todas las palabras gestionar, calidad, todas las palabras relacionadas con esa política. Y yo siempre tuve la concepción que el director es un profesor, un compañero más que tiene una tarea específica, que en este caso es coordinar las acciones del conjunto. Y me parece que eso supera la idea de gestionar. Y además coordina en función de algún objetivo, de alguna propuesta que tiene que ver con una mirada ideológica, alguna postura pedagógica acerca, en este caso, de la educación. Entonces me parece que la palabra gestionar quedaba chica, porque gestionar es como administrar los recursos, que sean más efectivos, digamos, teniendo en cuenta esa ideología, ¿no? Y a mí me parecía que la dirección implica otras cuestiones que tienen que ver con estas cuestiones que te decía, de comunicarse con el otro, de conectarse con el otro, de llegar a acuerdos, de compartir, de discutir, de intercambiar visiones, y con todo eso construir un camino al que se quiere llegar en conjunto, ¿no? ¿Qué opinas, Angélica? Sí, yo estoy en sintonía con lo que plantea Gabriela. Es decir, el gobierno o la conducción, ¿no?, de la institución tiene que ver justamente con poder sumar esfuerzos, con acordar criterios, con direccionar en algún sentido que tenga que ver con lo común, ¿no? Es decir, con el conjunto, porque como es una institución pública, hay una diversidad de ideas, de criterios, de líneas, de pensamiento. Y bueno, la dirección le otorga también un sentido, una direccionalidad, una forma de entender cómo se hacen las cosas, que apunten justamente a sumar y a orientar, digamos, hacia un proyecto, desde mi punto de vista, que tiene que ser lo más inclusivo y democrático posible, ¿no? En el libro, yo voy a referirme varias veces al libro porque está muy clara es hermoso el libro. Está muy clara la práctica y está muy clara la teoría que subyace al libro, ¿no? Tiene una escritura muy ágil, ¿cómo? Muy ágil. Muy ágil, muy rápida, exactamente. Sí. Y además, quien está en el tema de la docencia lo comprende rápidamente, ¿no? Es decir, te llega, por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Que puedo identificarme rápidamente con las cosas que dice el libro, por eso yo lo traigo acá a colación. Vos decís, Gaby, en un momento que detrás de las prácticas educativas hay un proyecto social, ¿no? Es decir, hay una ideología que atraviesa todas las prácticas educativas y te planteas allí ¿para qué educo? ¿En defensa de qué intereses? ¿En oposición a qué ideología? ¿No? Esto de que decía recién Angélica, un poco de otra manera, pero ¿cuál fue tu base para el actual inicial en el profesorado? ¿Cómo la base? Claro, la base teórica, ¿no? Es decir, ¿para quién educo? ¿Para qué intereses? ¿En defensa de quiénes? Sí, creo que cuando uno toma un cargo, yo también lo pongo en el libro, uno va con todas sus cuestiones a cuestas, ¿no? Y hay cuestiones ideológicas que uno ya tiene quizás incorporadas. Exacto. Y cuando va a tanto un cargo como a ser docente o cualquier tarea, esa ideología se explicita. Y por otro lado, hay cuestiones que también decía Angélica, que es una institución pública, que yo creo que eso la define también ideológicamente y tiene que cumplir ciertas cuestiones al ser pública. Tiene que garantizar también un derecho, ¿no? Siendo una institución pública,
Y quizás también, bueno, algo que se dio en el instituto, que había un conjunto de docentes que también comulgaban con esta idea de lo público, de lo común, del respeto al otro, de darle una oportunidad, o sea, de no cerrar puertas, de incluir, como decía Angélica, pero incluir ofreciendo, no incluir, vení, te dejo, quédate acá sentado, sino incluir ofreciendo, incluir dándole estrategias, enseñanza, ¿no? Y creo que bueno, que todo eso fue lo que fue consumando y lo que fue ayudando a construir ese libro de alguna manera, porque ese libro representa lo que pasaba en la institución. Exactamente, exactamente. Vos te referías recién a esta cuestión de las bases. Estábamos hablando un poco acerca de las bases de esta concepción didáctica que fuiste implementando a lo largo de los años. Sí, decía. No, el tema es, yo también venía, son cuestiones que siempre estoy pensando de la formación docente, ¿no? Sí. De cómo se forma un docente. Y ese para mí es un gran agujero, ¿no? Y bueno, creo que en la institución intentamos y se sigue intentando buscar caminos para formar a un docente que no sea solo desde la teoría, desde una teoría alejada, ni tampoco desde la práctica, solamente desde la práctica, ¿no? Claro. Y ese camino o ese intermedio que hay que encontrar no es tan sencillo. Por un lado, porque no es cualquier teoría, porque no es solamente trabajar teoría, sino qué teoría uno trabaja con. Y bueno, y desarrollar qué tipo de práctica. Y bueno, Angélica también puede dar fe de las grandes discusiones que teníamos en la institución, porque era una problemática, creo que sigue siendo del conjunto, ¿no? Yo ya te digo, más allá de experiencias que hemos hecho, veo que no son cuestiones que están resueltas totalmente, ¿no? Los diseños curriculares no lo resuelven tampoco, el tema de cómo formar a un docente. Y bueno, y la cuestión era esto, ¿no? De formar a un docente en la práctica y para la práctica también. Creo que eso es uno de los principios que tuvimos. Y pensar que la práctica institucional también es una práctica formadora. O sea, no que la práctica viene después, sino que la práctica que el alumno vive dentro de la institución es una práctica que a su vez lo va formando. Ahora, ustedes, en ese caso, hablando de la práctica concretamente, ustedes armaron dentro de la institución un departamento especial de prácticas. Contanos un poco cómo fue esa experiencia y, Angélica, vos después nos contás también cómo marcha esa experiencia inicial que comenzó Gabriela. No, además Angélica fue una de las de las promotoras cuando yo era directora, fue la encargada de un poco de este departamento de prácticas. Sí. Y bueno, justamente es esto, ¿no? De sumar las voces para discutir estas cuestiones, de lograr coherencia. También pensé que es un instituto que tenía 6 carreras. En un momento cada carrera hacía lo que le parecía en relación a la práctica, y también eso nos parecía que le quitaba coherencia a la institución, ¿no? Sí. Entonces, por otro lado, quizás primaria e inicial, que son carreras que tienen la práctica que la toman de otra manera, la tenían más asentada, pero los profesorados, que nosotros le llamamos a historia, matemática, geografía, los profesorados de secundaria, realizaban la práctica, bueno, una práctica que vas, das tu clase, volvés, que no está mal, pero nos parecía que era insuficiente. Entonces, incluso en la cantidad de horas. Incluso la cantidad de horas. Y además este tema, ¿no?, de pensar que la práctica docente incluye una práctica de enseñanza, pero no es solo la práctica de enseñanza. Entonces estamos formando profesores no solamente para que den una clase de matemática o de biología, sino también para que, bueno, sean docentes en su totalidad en la institución. Claro. Entonces, bueno, el departamento de práctica aparecía como una instancia que podía favorecer estas discusiones, estos acuerdos, y bueno, se fue haciendo, bueno, y Angélica fue una de las encargadas de organizarlo y lo hizo muy bien, digamos, ¿no? Porque además se hizo un reglamento de prácticas, pero lo interesante es que fue con el conjunto de los docentes, no fue un reglamento que bajó ni que se impuso, sino que se hizo con el conjunto de los profesores. Supongo que ahora lo seguirán utilizando y me imagino que lo estarán modificando porque es algo ágil. Eso es bueno, chale. ¿Angélica? Sí, no sé de qué hablar, del reglamento de práctica, del departamento de práctica, de cómo se forma un docente. Si continúa, si lo han modificado, sí. Si les resulta. No, lo que cuenta Gabriela, sí, digamos, ella tenía la idea de armar este departamento de prácticas, y bueno,
entonces empezamos a pensar junto con un conjunto de docentes qué es eso de un departamento de prácticas, cómo armarlo, y no sé, lo primero que me parecía era que había que unificar, ¿no? Esto de que entendemos todos por la práctica docente. Claro. Y lo que se estaba produciendo en el instituto a partir del trabajo de Gabriela era esto, ¿no? De que el entender de que el docente no solo se forma en el aula, ¿no? Que no solo se forma con la práctica de enseñanza en el aula con los alumnos, sino que también se forma a través de otras prácticas, ¿no? Las prácticas que cotidianamente tenemos en la institución, en donde se socializan también formas de entender acerca de lo que es ser docente, ¿no? Y que tiene que ser un trabajo fundamentalmente colectivo, es decir, todo lo que pasa en una institución o lo que no pasa tiene que ver con cómo trabaja esa comunidad educativa, ¿no? Colectivamente. Y bueno, entonces la idea era empezar, digamos, a unificar criterios. Y ahí se armó con el conjunto de docentes de todos los distintos niveles, se acordaron cuestiones en relación a esto y se empezó a trabajar, digamos, más fluidamente con los inspectores, con los docentes de las escuelas asociadas y bueno, y se armó un reglamento, se estudiaron varios reglamentos de distintas instituciones educativas y bueno, y después armamos el nuestro. Y actualmente se sigue profundizando eso, el trabajo con las escuelas asociadas, con los inspectores, y viendo cómo articular criterios también entre niveles, ¿no? Para que el docente no se sienta aquel que se está formando y que va a hacer solamente su trabajo dentro de un aula o dentro de un nivel, sino que también se piense como dentro de un conjunto, de un sistema, ¿no? Uh-huh. Más o menos esa sería la idea. Ajá. Vos recién decías, Angélica, ¿qué entendemos por la práctica docente? Y algo en lo que no todos los profesores están de acuerdo y está bueno poder unificar en ese sentido, pero también acá, en el libro de Gaby, habla también acerca de esto de enseñar a enseñar, de lo difícil que resulta enseñar a enseñar y de los distintos criterios que tenemos los docentes en relación a qué es lo que uno debería enseñar para que nuestros futuros docentes tengan las condiciones necesarias para poder enfrentar la realidad que les va a tocar en distintos lugares del país, ¿no? Y entonces acá dice, en la página 54 del libro de Gaby, dice, es difícil lograr consenso en relación a cómo formar docentes y en definir qué es lo que tiene que saber un docente. Sí. Al discutir este punto aparecen diversas visiones. Por un lado, los profesores que plantean que para ser docente basta con saber el contenido. Sí, por otro lado, los que hacen hincapié en lo didáctico, por lo que consideran que no es tarea de ellos enseñar contenidos disciplinares. Y también podemos mencionar a los que interpretan a la formación docente, que la formación docente se debe centrar en el análisis y reflexión del ser docente. Esta problemática no está resuelta no solo a nivel institucional, sino tampoco en los diseños de formación como en los textos de distintos académicos que abordan el tema. Es decir, la verdad que lograr un consenso con los profesores en relación a estos temas, a este tema particularmente, la distinta mirada de cómo formar un docente, es realmente difícil, ¿no? Es muy difícil y además cada docente trae la impronta de su formación. Claro. Entonces también es muy complicado. Y hubo un momento donde el docente se formaba en la escuela media o cuando se aparecieron los institutos, muchos docentes de escuela media pasaron a formar docentes en institutos terciarios, pero con el estigma o con la organización de la escuela media. No sé si me explico, o sea, como que se extendió la media al instituto de formación. Entonces, los mismos profesores que a la tarde le daban clase a los chicos de secundaria, a la noche le daban clase a los chicos de terciaria y no cambiaban la forma, por lo menos eso es lo que yo pude ir observando. Me parece que eso se instaló bastante.
con el criterio de, o sea, como que costó bastante cambiar la idea que el terciario no es la continuidad del secundario. Yeah. Tanto en la clase en sí como en las prácticas, porque hubo muchos momentos en que a los alumnos de terciario se los tomaba como alumnos secundarios, que si faltás que presentame la carpeta, o sea, cuestiones muy secundarizadas. Creo que ahora ya no, que ya eso cambió bastante, pero creo que en los imaginarios de muchos docentes sigue la idea de ese tipo de formación. Entonces también cuesta mucho trabajar, bueno, y encontrar nuevas formas, ¿no? Porque además no es que viene un docente y le decís, bueno, ahora lo hacemos así. No, hay que construirlo, cómo lo vamos a hacer. Entonces es mucho más difícil, porque no es que hay una receta, bueno, vamos a aplicar todos y ya está, sino que tenemos que pensar cuál es la mejor manera, y lo tenemos que definir entre todos. Claro. Entonces creo que también es más difícil, ¿no? Claro. Implica un compromiso mayor también. Angélica, ¿cuántos alumnos hay actualmente en el profesorado? Aproximadamente. Sí, hay alrededor de 1.900 alumnos. 1.900 alumnos. ¿Y cuántas carreras se cursan? Y 6 carreras, las mismas 6 carreras. No incrementamos por una cuestión de que no hay espacio. O sea, ajá. Sí, tenemos un edificio centenario y que era originalmente una escuela primaria. Y bueno, la estructura edilicia da para eso. Ahora, Así bueno, que 1900 es muchísimo de todas maneras, ¿no? Sí. Yo acá vos escribías, Angélica, esta posibilidad, Angélica, Gabriela, de hacer habitable el lugar, ¿no? Y de hablar de a pesar de las condiciones edilicias que tiene el edificio, de crear ambientes provocadores, ambientes que incluyan, como vos decías recién, no de venir cursar, sino incluyendo realmente desde los intereses de los jóvenes, desde el trabajo colectivo de los docentes. Contanos un poquito cómo es eso. No, sí, eso es, te digo que vos entrás al instituto y hoy también, es algo, vos entrás y hay mucha vida, o sea, los alumnos están ahí y se nota que los alumnos lo toman como propio. Uh-huh. Desde, que estudian ahí, toman mate, conversan, si tienen un grupo de música lo llevan, o sea, es un lugar que lo sienten suyo. Y bueno, justamente un poco también lo que planteábamos recién, que para que formarse no es solo pasar por el instituto, sino las vivencias, todo lo que se va construyendo en la institución. Nos parecía que los chicos formen parte del espacio y lo creen y lo hagan propio. También es una forma de que ellos vivencien lo importante que es generar eso en sus propios alumnos, ¿no? En el futuro. Y bueno, es algo que ya digo, está presente. No sé si tiene que ver con la comunidad, si tiene que ver con el lugar, porque es algo maravilloso, te digo, que te conmueve. Es más, hace poquito, esto fue hace unos días, te lo puedo contar, Angélica, yo lo vi porque lo filmaron y lo vi en el Face y te digo, me cayeron lágrimas, porque estaban los chicos limpiando el instituto, hicieron una jornada de limpieza en el instituto. Y vos decís, viste, bueno, también han hecho un montón de cosas que las vamos a describir dentro de un rato para que también ellos se apropien de ese espacio, no es decir que realmente lo sientan suyo. Claro, yo creo que hay una convicción del conjunto, ¿no? Claro, no es una frase, sino que hay una convicción de los docentes, y también tuvimos que trabajar con los auxiliares para esto, porque imagínate que al principio a los auxiliares mucho no les gustaba. O bueno, es más cómodo si un aula está vacío cerrarlo, lo limpio y que ya nadie entre, ¿no? Y bueno, el aula es del alumno y si está cerrado, si está vacío el alumno lo puede usar. Y bueno, tuvimos que trabajar también con los auxiliares para que entre en esta dinámica, ¿no? Está bien, con los auxiliares. Sé que también te han trabajado con los preceptores mucho para hablar del tema burocrático. Sí. Vamos a charlarlo en un ratito. Angélica, te voy a tener que dar la despedida porque tenemos una entrevista pautada con otra persona más. Bueno. Y vamos a seguir con Gabriela un poquito más adelante en el programa, nos queda poquito tiempo. Bueno. Así que no sé si querés decir algo más en relación al profesorado, en relación a las condiciones actuales, a las necesidades que tienen, a la apertura. No, lo único que puedo decir es que hay muchas cosas por decir, pero que yo creo que el trabajo que hizo Gabriela fue habilitando progresivamente un clima de pertenencia, ¿no? De
de posibilidades que actualmente, bueno, luego también con la gestión con la dirección del profesor Carlos Ferrera, también se continuó esa línea, ¿no? Pero entonces se fue abriendo una serie de, digamos, de oportunidades y de posibilidades que hoy en día eso adquiere una dinámica propia, o sea, más allá de quien esté, no hay dentro del conjunto de docentes y también de alumnos un sentimiento de que es posible proyectar, de que es posible hacer, de que vale la pena, y entonces, bueno, permanentemente están surgiendo ideas, permanentemente están surgiendo propuestas que bueno, hay que estar ahí para es como un vendaval a veces, ¿no? Entonces para ir abriendo. Pero es un vendaval de energía. De energía, sí. Eso cuando vos entrás se percibe, se siente. Muchas veces gente que yo invité, por ejemplo, a las jornadas, me dicen, pero qué lindo que está acá, me quiero quedar. Sí. Bueno. Es un clima que se siente, está bueno, está muy bueno. Angélica Graneros, bueno. ¿Directora? Sí, ¿Digo bien? Directora del Instituto Victoria Olga Cossetini de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros acá en Sintonía de Educar. Bueno, muchas gracias. Un beso. Hasta luego, un beso. Chao, gracias.